Entonces, les decía que el voltaje del semiciclo negativo nos salió que era 0. ¿Sí? Entonces, de T medios a T, el voltaje de salida es 0. Y lo he dibujado acá, ¿no? Su equivalente es 0. Entonces, la señal equivalente o la gráfica, la salida de un rectificador de media onda es de este tipo, ¿no? Tengo la señal, se hace 0, otra vez la señal y se hace 0. ¿Sí? Esta es la salida de un rectificador de media onda. Pero ahora me falta calcular algo, que es el voltaje en DC. ¿A qué era igual el voltaje en DC de un rectificador de media onda? Creo que era 1 entre pi, algo así, ¿verdad? Revísenle en su formulario, chicos. ¿Cuánto daba? Bueno. Entonces, lo que está ahí, yo simplemente lo voy a dividir y es 0,318 del valor de la amplitud. Por lo tanto, me quedaría 0,318 del valor de BM, que es 42,42 voltios. ¿Cuánto me sale esto? ¿Estamos ahí o no estamos ahí? A ver, Gina, ¿cuánto sale? 13.49. ¿Cuánto sale? 13.49. 13,49 voltios. Esto es lo que yo le pude agregar de componente en directa a esta señal haciéndole esta conversión. Por lo tanto, esta señal tiene una componente en directa de 13,49 voltios. Voy a poner ahí PDC. ¿Sí? Y eso es todo para determinar un rectificador de media onda. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Bueno. Profe, lo que antes dijo que busquemos era el... ¿Qué dijo que buscamos en la guía? La componente en directa, que era igual. De un rectificador de media onda. Ya. Vamos a hacer ahora, pero le vamos a invertir el diodo. Y ahora vamos a hacer con un diodo de silicio. Le vamos a asociar una resistencia. ¿Sí? Y aquí yo voy a decir que tengo un voltaje de entrada que varía en el tiempo y lo voy a dibujar por acá. No me sirve este lado de acá. Que mejor no. Ya. Voy a dibujar aquí la señal equivalente. Tengo esta señal de entrada a ese circuito, va a ser esta. Este va a ser BI y este va a ser C. Y yo voy a decir que tiene una amplitud de 15 voltios. ¿Sí? Aquí tengo de 0 a T y acá T medios diré, y acá tengo T donde se completa el ciclo. Entonces lo mismo, me voy a tener que analizar el semiciclo positivo y después el semiciclo negativo para determinar el voltaje de salida en esa resistencia. Que yo voy a establecer que el voltaje de salida va a estar siempre por aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a analizar primero el semiciclo positivo.
¿sí? El semiciclo positivo voy a tener esta señal, este diodo de silicio, donde voy a tener un valor de resistencia y yo voy a asociar que aquí voy a tener la señal sinusoidal, pero en valores más, menos, ¿verdad? Por lo tanto, esta fuente de tensión genera un flujo de corriente en este sentido y va a ir polarizando y me queda más, menos voltaje en el diodo, más, menos voltaje en la resistencia. Y aquí voy a tener el valor de la resistencia y yo lo que quiero calcular es el voltaje de salida. ¿Cómo queda polarizado ese diodo? ¿En inversa o en directa? En inversa. Correcto. Por lo tanto, el circuito equivalente de un diodo en inversa es un circuito abierto, ¿verdad? Donde efectivamente puede que haya una caída de voltaje, pero ¿qué le pasa al flujo de corriente? Se Vale. hace cero, ¿verdad? Tengo acá el valor de una resistencia y aquí tengo el voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces aquí tengo más, menos. Y aquí tengo más, menos, B sub 0. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual B sub 0? Al valor de esa resistencia por la corriente. Por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente ahora? 0. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual a 0 voltios. ¿Sí? Entonces, voy a graficar ahora cómo me está quedando el circuito de salida equivalente, ¿no? Entonces, de 0 a T medios va a quedar 0. El voltaje de salida, que recuerden que es el que estamos analizando ahora. Entonces, ahora me voy a analizar el semiciclo negativo. ¿Sí? El semiciclo negativo es la misma señal, el mismo voltaje de entrada, pero ahora son valores negativos. Tengo asociado a una resistencia. El voltaje de salida es lo que le pido calcular. Entonces ahora este flujo de tensión genera un flujo de corriente en este sentido y va polarizando cada uno de los elementos, ¿verdad? Va polarizando cada uno de los elementos. ¿Y cómo me va a quedar polarizado ese diodo de silicio? ¿En directa o en inversa? En directa, ¿verdad? Me queda polarizado en directa. Por lo tanto, el circuito equivalente son... pero no queda en ese sentido, sino que queda 0.7. 0.7 voltios, ¿verdad? Queda así. 0.7 voltios y tengo el valor de la resistencia que me queda B sub 0. Sí, acá tengo 0.7 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, voy a establecer ahora que aquí efectivamente hay flujo de corriente, ¿verdad? Entonces, calculando esto me quedaría, y siguiendo el flujo de la corriente, me quedaría menos BI, ¿verdad? Aquí, bien yo podría poner más B sub 0, diré más BR, ¿sí? Pero yo quiero calcular B sub 0 en este sentido. Por lo tanto, me quedaría menos BR más 0,7 igualado en 0. Por lo tanto, B sub 0 sería igual a ¿cuánto? Si quiero calcular positivo, me va a quedar menos BI, ¿verdad? Más 0.7 voltios. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser BI, ¿cuánto vale? Menos 15. Más 0.7, ¿cuánto me queda eso? Me queda 14.3, ¿verdad? Sí.
Menos 14.3. Menos 14.3 voltios. Eso equivale el voltaje de salida. Entonces me voy a calcular el voltaje de salida. ¿Sí? Y recuerden que arriba valía menos 15 voltios, pero ahora va a valer menos 14.3 voltios. ¿Sí? Entonces ahora esta señal quedó rectificada a la mitad, pero la mitad del semiciclo negativo. Por lo tanto, yo siempre voy a tener una señal así. Y esta será la salida de este circuito rectificador de media onda. ¿Qué me falta calcular para que esté completo esto? La componente en DC. Siempre es importante saber cuánto logré adquirir de componente en DC. Y la componente DC dijimos que era 0,318 por el valor de la amplitud. Por lo tanto, BDC sería igual a 0,318 por menos 14.3. ¿Cuánto me da eso? Menos 4.55. Menos 4.55 voltios, ¿sí? Por lo tanto, tengo una componente en DC por aquí, más o menos, ¿no? Un valor de componente en DC de menos 4.55 voltios, ¿sí? Y terminé de calcular, encontré la gráfica equivalente y encontré la componente en directa, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito saber siempre? Analizar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Establecer la polaridad del diodo y después el circuito equivalente, reemplazarlo y encontrar el voltaje de salida en el sentido que yo le pido. No va a cambiar el voltaje, la polaridad del voltaje de salida, sino en el sentido que yo le pido. Después va a graficar ese voltaje de salida y va a obtener la componente en directa. Si yo le pido graficar el voltaje de salida, usted siempre tiene que tener los valores de la amplitud de la señal de entrada y los valores de la amplitud de la señal de salida. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces vamos a hacer más ejercicios. Ahora vamos a ver un rectificador de onda completa. ¿Sí? Porque el rectificador de media onda es eso, ¿no? Con un solo diodo y con una resistencia. Pero el rectificador de onda completa dijimos que bien era con 2 diodos o con 1. Yo voy a hacer aquí la resolución con un puente de diodos, es decir, con 4 diodos. ¿Cómo es el planteamiento de este ejercicio? Pues de esta forma tenemos 4 diodos. Yo voy a decir que este es mi diodo 1, mi diodo 2, mi diodo 3 y mi diodo 4. ¿Sí? Voy a establecer que son diodos ideales. Y a este le voy a asociar un valor de resistencia. ¿Sí? Donde efectivamente voy a tener voltaje de salida. Y este le voy a asociar una señal de entrada, digamos que viene de un transformador, donde voy a tener esta señal. Y voy a tener aquí 50 voltios. Y acá también 50 voltios. ¿Sí? Entonces, te pido determinar el voltaje de salida que está en esa resistencia y le pido calcular la componente en directa de esta señal
y generar las señales. ¿Sí? Entonces, para ello, lo mismo. Voy a redibujar por acá para que quede. Listo. Voy a dibujar la señal sinusoidal que tengo, la señal de entrada me quedaría de esta forma. Que varía en función del tiempo. Y tiene 50 voltios por aquí y 50 voltios y menos 50 voltios por acá. Semiciclo positivo y semiciclo negativo. Entonces me voy a analizar primero el semiciclo positivo, que es de 0 a T medios. De 0 a T medios. ¿Sí? Vamos a redibujar el circuito. Yo tengo aquí el diodo 1, el diodo 2, el diodo 3 y el diodo 4. Tengo aquí mi voltaje de salida en esta resistencia, más menos V sub 0. Y por acá, como analizo el semiciclo positivo, voy a tener más, menos, ¿verdad? Esa señal de entrada. Sí, aquí tendré diodo 1, acá tendré diodo 2, diodo 3 y diodo 4. No, recuerda que son ideales. ¿Sí? Por lo tanto, ahora esta fuente de tensión genera un flujo de corriente en este sentido, ¿verdad? Y al momento que llega a este nodo, se va a bifurcar, ¿verdad? Se va a bifurcar, ¿sí? Y va a ir polarizando cada uno de los elementos del circuito, ¿sí? La corriente se va a ir bifurcando. Por lo tanto, ¿sí? Al momento de bifurcarse, va polarizando cada uno de los elementos del circuito. ¿Sí? Por lo tanto, el diodo 1, ¿cómo quedó? ¿Polarizado en inversa o en directa? Inversa. En inversa, ¿verdad? Donde puede que haya aquí una caída de tensión. Sí. El diodo 2, ¿cómo quedó polarizado? ¿En inversa o en directa? Directo. Directa. Circuito equivalente. Corto. Cerrado. Circuito, ¿verdad? Un circuito cerrado. Que es decir, que vale 0 voltios, pero donde el flujo de corriente sí existe. Por acá viene y llega a la resistencia, ¿verdad? Más, menos, ¿verdad? Quedó polarizada de igual forma. Por acá, el diodo 3, ¿cómo quedó polarizado? ¿En inversa o en directa? Directo. Directa, ¿verdad? Tanto ahí ese cortocircuito. ¿El diodo 4 quedó polarizado en inversa o en directa? Inversa. Inversa. ¿Ya? Entonces tenemos por aquí nuestro circuito equivalente. Ya le hemos reemplazado y aquí tenemos más, menos ese voltaje de entrada. ¿Sí? Por aquí también hay flujo de corriente.
Por aquí también hay flujo de corriente, ¿verdad? Por aquí hay flujo de corriente, no, por aquí ya se hizo cero la corriente. ¿Por qué? Porque se abrió el circuito, ¿sí? Por lo tanto, el circuito me queda de esta forma, ¿verdad? Yo tengo la corriente va a seguir por donde le deja cruzar por aquí, le deja cruzar por acá y le deja cruzar por acá y regresa, ¿verdad? Así funciona la corriente. Los otros lados, como ya se abrieron, ya no pueden ingresar. Por lo tanto, el voltaje de salida voy a aplicar en la malla. Me queda menos el voltaje de entrada más el voltaje del diodo 2 que vale 0, no vale la pena ponerle, más el voltaje de salida, más el voltaje del diodo 3, pero como también vale 0, no le voy a colocar. Si quieren le colocan ustedes, si se les hace más fácil lo colocan, ¿no? Porque si fuera diodo de silicio o de germanio, pues ahí sí cuenta, ¿verdad? Pero en este caso, como vale 0, no lo pongo y lo igualo en 0. El voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Por lo tanto, al voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces me voy y grafico. Voy a graficar el voltaje de salida y de 0 a T medios es igual al voltaje de entrada. ¿Sí? Con los mismos 50 voltios. Ahora vamos a analizar el semiciclo negativo. Ahí lo voy a poner. Entonces ahora vamos a analizar el semiciclo negativo. Es decir, de T medios a T. Voy a volver a redibujar el circuito. Tengo el diodo 1. Son ideales, ¿no? Solo que para ahorrar tiempo no los vuelvo a pintar. Le pido determinar ese voltaje de salida. Y va a estar asociado por acá, ¿no? Tengo diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Tengo el mismo voltaje de entrada, pero estoy analizando el semiciclo negativo, por lo tanto invierto la polaridad. Y queda más, menos. Entonces ahora el flujo de corriente va a cambiar, ¿verdad? Ahora el flujo de corriente llega en este sentido. Por lo tanto va polarizando cada uno de los elementos del circuito, ¿verdad? ¿Sí? Va y polariza cada uno de los elementos del circuito. Por lo tanto, voy a determinar ahora el circuito equivalente. ¿Cómo quedó polarizado el diodo 1? ¿En inversa o en directa? Directa. En directa, ¿verdad? Como es un diodo ideal, queda un circuito cerrado. El diodo 2, ¿cómo quedó polarizado? ¿En inversa o en directa? En inversa. Correcto. Por lo tanto, su circuito equivalente es un interruptor abierto. Tengo aquí el valor de la resistencia, donde efectivamente tengo el voltaje de salida. El diodo 3, ¿cómo quedó polarizado? ¿En inversa o en directa? Inversa. Inversa, ¿verdad? ¿Y el diodo 4? Directa. En directa, ¿verdad? Por lo tanto, un circuito cerrado. ¿Sí? Por aquí hay flujo de corriente. Sí. Por aquí sí hay flujo de corriente. Pero ¿qué pasa con el circuito abierto? ¿Qué pasa con el flujo de corriente ahí? Cero. Cero, ¿verdad? Por lo tanto, ya se abre, ya no le voy a tomar en cuenta ese tramo porque ya se hizo cero el circuito. Entonces, aquí tengo más B de 1. Lo voy a poner. Porque si fuera un diodo de silicio de germanio, tuviera aquí 0.7 voltios y 0.7 voltios,
que sí afectarían al voltaje final, ¿verdad? Porque tendríamos que restarle 1.4. Pero en este caso, simplemente se hacen 0. En vez de 1 es igual a 0 voltios. Le voy a poner aquí para no confundir. Y este son 0 voltios. ¿Sí? Entonces vamos a resolver la malla. Y me queda menos, siguiendo el sentido de la corriente, me queda menos el voltaje de entrada, más el voltaje del diodo 2, que es 0 voltios, no lo voy a colocar, más el voltaje de salida, más el voltaje del diodo 1, que salió 0 voltios, entonces no lo voy a colocar, y ¿qué más queda? Me queda 0. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de entrada. ¿Sí? Ahí sí. Por lo tanto, voy a redibujar el circuito y me dice que de T medios a T vale BI. BI, pero BI positivo. Por lo tanto, me queda así. Y el circuito de un rectificador de media onda es de esta forma. ¿Sí? Y esta es la salida de un rectificador de media onda. ¿Qué me falta para terminar los cálculos? Siempre encontrar la componente en directa. ¿A qué es igual la componente en directa de un rectificador de onda completa? 0.318. No. De onda completa es 0,636, porque creo que es 1 entre la raíz de 2, creo que es. Bueno, no tengo a la mano la fórmula, pero dividiendo es 0,636 por el valor de BM. El rectificador de media onda da menos componente en directa, por ende es la mitad. Sí, por eso era 0,318 el de media onda, pero el de onda completa es 0,636. ¿Por cuánto? Por BM, que son 50 voltios. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto da, chicos? 31.8. 31.8 voltios. ¿Sí? Quiere decir que tengo una componente en DC más o menos por aquí. De 31,8 voltios. ¿Sí? Entonces aquí agrego más componente en DC que con un rectificador de media onda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está entendido el tema? Esto básicamente con esto completamos para que ustedes puedan desarrollar los deberes. Pues simplemente es de... El puente de diodo siempre tiene la misma orientación, ¿sí? De los diodos, no cambia. Lo que puede cambiar es que tenga diodos de silicio, diodos de germanio o diodos ideales, que pues eso afectaría el voltaje de salida. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, si no tenemos dudas, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Ahorita ya les voy a subir, que no había tenido tiempo de subirles los videos, pero ya les subo ahorita la clase el lunes, martes y miércoles, ¿no?